Y tal como lo hemos venido anunciando, vamos a hablar junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Andrés, Mirna, un gusto saludarlos. Buenos días. Bienvenido al programa. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa, esta consulta pública, un anteproyecto de ley que busca terminar con los honorarios, con las contratas, separar a los funcionarios del Estado de aquellos del gobierno, establecer mérito para trabajar en el Estado y regular medidas y momentos muy de actualidad como el teletrabajo. ¿En qué consiste esta idea? ¿Cómo se llegó a esta concepción, subsecretario? Bueno, Andrés, lo primero es que usted ha hecho un muy buen resumen en redes sociales, así que me voy a complementar solo algunas de las cuestiones centrales que usted ha señalado. Muy bien. A ver, esta es una reforma de larga data, Andrés y Mirna. Desde el año 90 a la fecha hemos visto en los distintos programas de gobierno y de distintos centros de estudios que han presentado propuestas muy importantes para poder avanzar en esta materia, pero la verdad es que desde el año 1989, que es desde cuando data el Estatuto Administrativo, hace 30 años atrás, las reglas del juego prácticamente no han cambiado. Esas reglas del juego son poco claras y son injustas para los funcionarios públicos y también son injustas para la ciudadanía. Y lo que encontramos hace 3 años atrás es que en el programa de gobierno del presidente Piñera se señala la necesidad de poder avanzar en una reforma del Estado que a nuestro juicio es la piedra angular para realmente mejorar la calidad de los servicios que reciben todos los chilenos y chilenas. Y hace 2 años atrás, Andrés, 4 centros de estudio, Libertad y Desarrollo, Chile 21, el CEP y Espacio Público, es decir, 4 organizaciones que tienen visiones de sociedad distintas, se pusieron de acuerdo en una mirada común sobre cómo debe ser el empleo público. Y esa mirada común la recoge el Consejo Asesor Permanente para la Modernización y la recoge el Ejecutivo, y es en ese contexto en que estamos presentando estos 6 ejes de trabajo, ¿no? Sí. Y estos seis ejes están fundamentalmente en torno al principio de entregar el Estado a la ciudadanía, mejorar la calidad de los servicios que son tan fundamentales, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestro país, y por otro lado instalar el mérito como un motor de la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones. Sí, subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Efectivamente, cuando se compara, incluso expertos en administración pública, en términos, estoy pensando, juristas, ¿no? En términos de lo que significa todo el aparataje público, señalan que hacen estudios comparados, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, cómo los funcionarios públicos se mantienen incluso si es que cambian los gobiernos, porque se entiende la función que cumplen, ¿no es cierto?, particularmente si llegan a través, por ejemplo, de la alta dirección pública. Pero antes que eso, yo quisiera preguntarle lo siguiente para que hagamos una radiografía exacta de cuál es la situación de los funcionarios del Estado. ¿Cuántos están de planta en porcentaje? ¿Cuántos a contrata? ¿Cuántos a honorarios? ¿Qué significa la diferencia entre a honorario a contrata? Por supuesto, en contraste con los que están de planta, que entiendo que son los menos, ¿no? Así es. Bueno, hagamos una radiografía, una síntesis, Mirna. En el Estado chileno trabajan cerca de 1.1 millones de personas en total. Eso es más o menos el 14% de la fuerza laboral. Si uno lo compara con el promedio de los países de la OECD, estamos un poquito por debajo. El promedio de la OECD es un 18%. Ahora, esto incluye todo, incluye municipios, gobierno central, empresas públicas, etcétera. Esta reforma está focalizada, Mirna, en 420.000 personas fundamentalmente, que son el gobierno central, es decir, todos los servicios públicos que la ciudadanía utiliza, como por ejemplo el registro civil, el servicio de impuestos internos, CENSE, los servicios de salud, etcétera, etcétera. De esos 420.000, nosotros tenemos cerca de 220.000 personas que están en la contrata. ¿Qué significa la contrata? Para que la ciudadanía conozca, es un empleo a plazo fijo que dura 12 meses y que se va renovando cada año y que no tiene reglas específicas respecto de ningún componente, es decir, ni cómo tiene que ser ese ingreso, ni cómo es el desarrollo, ni cómo es el egreso de los funcionarios a contrata. Ese empleo es el mayoritario del sector público y representa más del 50% del gobierno central. Bien. Hay otro empleo que es el empleo de planta, que estas reglas que yo les contaba que se fijaron en el año 1989, establecía que debía ser el 80% del sector público. Pues bien, hoy día solo representa en torno al 20% del empleo.
Y este empleo de planta, los funcionarios que ostentan esta calidad jurídica son dueños en propiedad de su cargo, y las posibilidades de desarrollo, la verdad es que están estancados, porque la evidencia ha mostrado que desde el año 90 a la fecha prácticamente no hay ni concursos de promoción, ni de ascenso, ni de desarrollo. Y es muy difícil removerlos también, tengo entendido. Exactamente, de hecho las condiciones de remoción son muy específicas, están reguladas expresamente en la ley, y la verdad es que en la práctica no ocurren, Mirna, y esto se ha transformado en una doble injusticia, digamos, en una injusticia para los funcionarios de planta, porque no tienen oportunidades reales para poder avanzar en la carrera y desarrollarse. No hay carrera funcionaria hoy día, esa es la realidad. Y por el otro lado, es injusto para aquellas personas que tienen un buen desempeño versus aquellas que no la tienen, porque se comparan y la verdad es que los resultados que obtienen son prácticamente los mismos. Por lo tanto, no hay justicia distribuida, si ustedes quieren. Pero además, Mirna, siguiendo con esta radiografía, decíamos cerca de 220.000 personas en la contrata, tenemos 85.000 personas en la planta, también tenemos cerca de 45.000 personas que están a honorarios. Y los honorarios, como todos sabemos, son contratos que no tienen la misma seguridad social ni la misma regulación que el resto de los empleos formales. Por lo tanto, nosotros hemos durante muchos años y distintos gobiernos generado planes para pasar las personas que están en honorarios a la contrata, pero esto la verdad que tenía un alcance más bajo de lo esperado. Honorarios, perdone, son por ejemplo de marzo a diciembre, sin vacaciones. No, los honorarios son en general los contratos por producto, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica, Mirna? Es que estos honorarios se han transformado en contratos permanentes, que no se renuevan, sino que simplemente continúan, y tenemos personas que están en honorarios y llevan 4 o 6 años en la administración, y eso nos parece completamente injusto, porque no tienen las mismas condiciones de seguridad que los otros empleados. Y adicionalmente a eso, para complejizar más esta cuestión, tenemos reemplazos y suplencias que también se han transformado en forma permanente. Entonces, esa radiografía, Mirna, lo que nosotros queremos hacer es entregar más justicia, más oportunidades, pero también más seguridades. Y en ese sentido, es que lo que nosotros proponemos es simplificar esta, perdónenme la expresión, majamama contractual que tenemos, manteniendo aquellos funcionarios que son de planta, que es un derecho adquirido a nuestro juicio, y para aquellos funcionarios que son de contrata, más los honorarios, más aquellos reemplazos que se transformen efectivamente en empleos permanentes, generar una nueva condición laboral, y esta condición debe ser indefinida, porque hay que darle continuidad a las políticas públicas, y con una indemnización, que nos parece que es una justa retribución o seguro para aquellas personas que pierdan el empleo. Ahora, subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, justamente por esta reforma al empleo público que se ha puesto en consulta. Una de las frases clásicas que se dice es que el Estado es un mal empleador, desde el punto de vista de la estabilidad laboral, del tema que sucede con la indemnización, cuando se rompe este vínculo, si se le puede denominar vínculo en el caso de los honorarios, por ejemplo. ¿Cuándo podría entrar en régimen este cambio, siguiendo que termina la consulta, se ingresa al anteproyecto? ¿Cuánto es el plazo que espera el gobierno se puede iniciar este cambio importante que se ha propuesto? Sí, Andrés, si me permites, antes de contestarte cuando nosotros esperamos que se resuelva, déjame contestarte algo sobre el concepto de Estado como mal empleador. ¿Sí? Y esto tiene algunos matices. Efectivamente, es un mal empleador en el sentido de que hay muy pocas oportunidades de desarrollo para los funcionarios, que hay estancamiento en la carrera funcionaria, y que tenemos contratos precarios como los honorarios, que son estos 45.000. En ese sentido es un mal empleador. Pero si miramos, por ejemplo, las remuneraciones del sector público, encontramos un escenario que es distinto. En promedio, y estos son datos oficiales de la Dirección de Presupuestos, un funcionario público del gobierno central gana 1.558.000 pesos brutos en promedio. Eso contrasta y prácticamente triplica lo que ocurre en el promedio de la fuerza laboral. Aquí hay que hacer un matiz, porque en el sector público prácticamente el 65% de los funcionarios son profesionales, lo que no se replica necesariamente en la fuerza laboral. Pero sí quiero transmitirles que respecto de algunos componentes, el Estado efectivamente es un mal empleador, y esos son los que estamos modificando, y respecto de otros, es un empleador al menos razonable.
Y respecto, Andrés, desde la perspectiva de cuando nosotros esperamos que esto avance, primero poner en valor el rol de esta consulta. Este es un acto que a nuestro juicio combina, por una parte, una humildad necesaria al momento de gobernar y por otro lado convicción. Humildad porque nosotros necesitamos escuchar a la ciudadanía, así como a los gremios, por supuesto, y los funcionarios públicos, porque el Estado es de la ciudadanía. Nosotros y los gobiernos estamos de paso administrando los recursos que con mucho esfuerzo los chilenos nos entregan. Y convicción porque realmente creemos que esto es urgente, no solamente los centros de estudio lo han planteado, sino que la pandemia, Andrés, ha desnudado las falencias que tiene el Estado y esto tiene que avanzar ahora. Nuestra expectativa es que este anteproyecto de ley, con las observaciones de toda la ciudadanía, de los expertos, de los funcionarios públicos, esté abierto durante todo el mes de enero. Nosotros sigamos analizando y tengamos conversaciones durante el primer trimestre y poder entrar al Congreso durante el primer semestre de este año, para que haya una discusión de fondo profunda, con todos los alcances que esto significa. La primera gran reforma, Andrés, desde el año 2003, que fue después del caso Mongate, se creó el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública. 17 años después estamos iniciando una reforma que no puede esperar más. Sí, conversamos a esta hora con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Subsecretario, yo comparto con usted, efectivamente se hace el contraste con los sueldos del mundo privado respecto del mundo público, efectivamente han mejorado sustancialmente. Pero hay un tema que todavía es vulnerable. Yo no sé si tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo ahora en respecto de este anteproyecto, pero que tiene que ver con la alta dirección pública y donde yo le señalaba, ¿no es cierto?, que en las comparaciones que se hacen con otros países del mundo, como es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, no se dan estas cosas de que viene un cambio de gobierno y sale una cantidad pero impresionante de funcionarios que no tienen finalmente ningún tipo de seguridad, porque sus cargos dependen finalmente del gobierno de turno y donde el sistema de alta dirección pública no necesariamente se ejecuta o se desarrolla o se implementa más bien de la forma que supone, ¿no es cierto?, su propia inspiración. O sea, se supone que ahí están los mejores, independiente si es de A, B o C pensamiento. Se supone que lo que llega ahí, ¿no es cierto?, es una persona lo suficientemente competente para el cargo en cuestión. Entendemos que los cargos de confianza evidentemente son cargos políticos, etcétera. Sobre aquello, ¿hay algún tipo de idea de poder fortalecer la alta dirección pública, subsecretario? Sí, déjeme contestarle. Además, el componente de confianza y estabilidad en el empleo que usted señala es muy importante. De hecho, esta reforma aborda dos aspectos que son complementarios y que son centrales. El primero es que todo ingreso a la administración pública sea a partir de concursos abiertos y competitivos basados en mérito, para que los funcionarios públicos seleccionados tengan efectivamente las capacidades, las competencias y la motivación. Hoy día eso ocurre solamente en el 50% de los casos. Ese es el primer componente. Y el segundo componente, que es complementario también y que busca separar, construir un verdadero dique entre los funcionarios de gobierno, que son de confianza, y los funcionarios de Estado, es crear el grupo de asesores de gobierno, que es definir una cuota muy acotada, con un presupuesto también acotado, que no incremente el gasto fiscal, para aquellos asesores que se sumen a toda nueva administración. Pero estos asesores tienen que entrar con la administración y salir con la administración. Eso es muy importante, para proteger la continuidad de aquellos funcionarios que tienen que ser de carrera. Y respecto de la alta dirección pública, solamente recordar que la alta dirección pública parte del año 2003, después de la crisis Mongate, y antes de eso lo que nosotros teníamos básicamente era dedocracia, es decir, dedocracia, claro. Todos los altos directivos públicos eran nombrados a dedo. Hoy día la alta dirección pública, después de 17 años y sucesivas leyes que han incorporado más cargos, tiene una cobertura casi total en el sector público gobierno central. 150 servicios están en la alta dirección pública, 5.000 cargos en total, de los cuales, por ejemplo, hay 3.500 que están en los municipios, con directores de escuelas públicas, directores DAEM. Tenemos a directores de empresas públicas como ENAP, Codelco, que son seleccionados por la alta dirección pública, y todos los jefes de servicio y los directores regionales de CENSE, de los servicios de salud, directores de hospitales, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Es que efectivamente, Mirna, tal como usted señala, hay una rotación que es mucho mayor de lo que nosotros esperaríamos. Esto hoy día está en torno al 30% en los cargos de alta dirección pública.
Ahora, la pregunta cuando comparamos esto es, bueno, ¿qué teníamos antes? Y lo que tenemos ahora es un sistema más profesionalizado que ha permitido atraer talento. ¿Queremos más continuidad? Sí, y por supuesto que estamos analizando, Mirna, cómo darle más continuidad a la alta dirección pública para que aquellas personas que eligieron el sector público para desarrollarse puedan continuar y no estén sujetos a los vaivenes políticos. Solo un detalle respecto de la alta dirección, y es que este sistema es un sistema único en el mundo que mezcla mérito en el ingreso y confianza al egreso. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si es que la confianza al egreso debe seguir o si tenemos que también que dar un paso más hacia el mérito para efectos de la salida de los actos directivos públicos. Ahora, subsecretario, son varios los ejes de esta reforma, el tema de la contrata, los honorarios, pero hay una cápita que nos interesa en particular. ¿Qué va a pasar en el caso de las denuncias de acoso laboral, acoso sexual, y cómo se va a profundizar esa fiscalización también en la administración pública? Sí, esta es una demanda muy sentida, Andrés, por los gremios. Esto ha sido presentado en distintas mesas de trabajo con la mesa del sector público, que concilia 16 gremios distintos que se relacionan con el Ejecutivo. Y el diagnóstico hoy día es bastante claro, ¿no? Tenemos un proceso de sanción que es muy extenso, los sumarios duran meses o años en muchos casos, los fiscales están al interior de las propias instituciones, por lo tanto, en muchos casos hay afectos cruzados entre quien investiga y quien es investigado, y no hay tiempo de dedicación suficiente para poder sacar esto adelante. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma que parte desde los mismos gremios de funcionarios y que busca reducir los plazos, darle dedicación exclusiva a los fiscales que investiguen y darles independencia. Y una cuestión muy simple y básica, y es que aquellas personas que investiguen las denuncias no sean de las mismas instituciones denunciadas, porque, claro, en una institución como el Servicio de Impuestos Internos, donde hay 5.000 personas, evidentemente la probabilidad de independencia es mucho mayor que en instituciones donde trabajan 200 o 300 personas. Entonces, queremos darle celeridad y queremos terminar de una vez por todas con estas malas prácticas. Queremos que la cultura del Estado sea una cultura de integridad, que ponga siempre como norte el ciudadano, el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida y de la calidad de vida de todas las personas. Bien, queremos agradecer al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. ¿El portal, si lo puede recordar, por favor? Sí, el portal es, de hecho, es consultahacienda.cl. Por favor, y si me permiten, Andrés y Mirna, hacemos un llamado encarecido a toda la ciudadanía. La ciudadanía se vincula con el Estado en forma permanente cuando van a sacar un carnet de identidad, cuando reciben pensiones, bonos del Estado o cuando van a un servicio de salud. El Estado está en nuestras vidas permanentemente. Ayúdennos, por favor, a mejorar la calidad del Estado. El Estado está al servicio de ustedes, de las personas. Si ustedes participan en esta consulta, nos entregan sus impresiones, vamos a juntos construir con diálogo, pero también con sentido de urgencia, un mejor Estado al servicio de ustedes. Así que muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Mirna, por la invitación.